MATLAB y Simulink. En este video vamos a ver las herramientas que nos ofrece MATLAB, en especial la herramienta Simulink, para simular la cinemática directa de un vehículo guiado automáticamente. Vamos a considerar las siguientes ecuaciones que describen la cinemática del mismo. Obsérvese que tenemos un plano coordenado en x, y, y el robot móvil, que es un robot de dos ruedas de tipo diferencial, obedece a las siguientes ecuaciones, las cuales corresponden a la velocidad, que es igual a la suma de las velocidades angulares derecha e izquierda multiplicado por el radio de la rueda dividido entre 2, la velocidad angular, que se obtiene al restar las velocidades angulares de la derecha y la llanta izquierda multiplicado por el radio dividido entre 2 veces la longitud L, que es la longitud del centro de masa a cualquiera de las llantas que tendríamos, en este caso 2 veces esa longitud, es decir, la distancia de llanta a llanta. Aquí tendríamos las ecuaciones que describen el movimiento o la posición en X, que es el vector V multiplicado por el coseno de phi, y la posición en Y se obtendría como la velocidad multiplicado por el seno de phi. Así obtendríamos las componentes rectangulares en X y en Y respectivamente. Y el ángulo phi se obtiene al integrar la velocidad angular. En un robot de tipo diferencial se van a considerar las siguientes características dimensionales, las cuales son de que 2 veces la longitud L equivale a 40 centímetros, o bien del centro de masa a una de las llantas equivale a 20 centímetros, y el radio de la llanta equivale a 10 centímetros, es decir, tenemos llantas de un diámetro de 20 centímetros. Para realizar la simulación vamos a abrir el programa MATLAB R2022A. Una vez teniendo abierta la interfaz del programa de MATLAB, vamos a irnos al botón que se conoce como Simulink. Se encuentra en la barra superior. Esperamos a que cargue y nos aparecerá la interfaz de Simulink. Aquí le damos en crear un nuevo modelo o modelo en blanco. Una vez que ha cargado, tarda su tiempo, vamos a poder observar la interfaz del programa Simulink. Aquí en la parte superior podemos observar las características de archivo, guardar como, imprimir. También podemos observar el Library Browser, que es la biblioteca o el buscador de la biblioteca. Este botón es muy importante, ya que en él podemos encontrar un sinfín de herramientas para poder modelar mediante bloques el programa que nosotros queramos. Aquí podemos ver todas las bibliotecas que tenemos instalado. Tenemos bibliotecas que pueden ser utilizadas mediante otras herramientas, como por ejemplo audio, aeroespacial, Arduino. También tenemos aplicaciones de tipo de comunicación industrial, etcétera. También tenemos para vehículos dinámicos y hasta drones. En este caso, nosotros vamos a realizar el diagrama que nos va a permitir obtener las ecuaciones de movimiento. Para ello vamos a obtener v, que es la velocidad lineal. La velocidad lineal primeramente implica la velocidad angular de llanta derecha y de la llanta izquierda. Por ello vamos a agregar los siguientes bloques. De entrada lo vamos a colocar como constantes. Vamos a seleccionar en la pestaña Commonly Used Blocks y vamos a seleccionar donde dice Constant. Agregamos un bloque. Para poder agregar otro bloque, es decir, para la otra llanta, podemos nuevamente agregarlo desde nuestra interfaz. O bien, podemos darle clic sin soltar y con la tecla Control sin soltar arrastramos el primer bloque y así podremos obtener uno parecido. Vamos a cambiarle el nombre para poder identificarlos. Le vamos a decir que estas
la velocidad angular de la llanta derecha. Hacemos lo mismo para el segundo. Le vamos a decir que esta es la velocidad angular para la llanta izquierda. Estos dos elementos se están sumando. Para ello vamos a agregar un operador matemático. Le damos aquí donde dice operaciones matemáticas y vamos a buscar el de la suma o adición. Lo agregamos y cableamos, es decir, unimos en las entradas. Obsérvese que tenemos un símbolo de más, entonces vamos a sumar las velocidades angulares de las llantas. Como nuestras llantas vamos a suponer que están a velocidad constante, vamos a dejar con el valor de 1, es decir, ambas tienen como velocidad angular 1 radián por segundo, por ejemplo. Estas dos cantidades, obsérvese que una vez sumadas las vamos a multiplicar por R. R, como dijimos, es una constante, es el radio de las llantas, por lo que vamos a necesitar agregar otra. La agregamos y obsérvese que le vamos a cambiar aquí por el valor de 0.1, es decir, 10 centímetros de radio de llanta. Le damos doble clic, nos aparece esta ventana y colocamos el valor de la constante, que es 0.1. Le damos a aceptar. Una vez hecho esto, estas dos cantidades las tenemos que multiplicar. Para ello vamos a agregar el operador matemático de la multiplicación. No vamos a confundirnos con este que dice dot product, que es producto punto. Vamos a seleccionar el de producto y agregamos el bloque. En la primera entrada agregamos la suma y en la segunda agregamos el radio de la llanta. Entonces le ponemos que este es R de radio de la llanta. Esta salida la tenemos que dividir entre 2. Para eso nuevamente agregamos un bloque de división en Library y seleccionamos el de divide. En un primer instante agregamos esta salida, que es este numerador, y en el denominador vamos a agregar una constante, ya que vamos a dividir entre 2. Copio este bloque y le pongo aquí que es constante 2 y cambio su valor. Le ponemos el número 2, aceptar. Cableamos a la entrada de, en este caso, donde vamos a dividir, y a la salida le colocamos una salida, así se llama. Le damos en out y lo cableamos. Toda esta operación matemática hace referencia a este cálculo de la velocidad v, que es la velocidad lineal. Lo podemos concentrar en un solo bloque. Para mejor manipulación le damos con botón derecho seleccionando todos los bloques y donde dice Create Subsystem from Selection. Se ha creado un bloque. Este bloque internamente tiene todo el diagrama previamente hecho. Nos falta obtener omega. Omega es la velocidad angular. Podemos agregarlo en este mismo bloque. Para ello vamos a darle doble clic y vamos a colocar esta diferencia. Como velocidad de llanta derecha y velocidad de llanta izquierda ya están, ahora lo que tenemos que hacer es restar. Para poder restar podemos utilizar el bloque de adición. Lo voy a copiar con control sin soltar y lo arrastro. Vamos a darle doble clic y le podemos colocar como entrada más y menos. Esto es que la primera entrada va a ser positiva y la entrada abajo va a ser negativa. Recuerden que la suma es una agrupación de términos semejantes y la diferencia es una suma con el número opuesto. Entonces este menos ya hace la diferencia al poner opuesto la cantidad que vamos a restar. Por lo que velocidad de la llanta derecha es positiva, entra en la parte positiva o es el minuendo, y la velocidad de la llanta izquierda es el sustraendo. Por eso es que se coloca en la parte de la entrada negativa. Ahora bien, falta multiplicar y dividir. Para ahorrarnos estos tres bloques vamos a agregar una herramienta más sencilla, que es ganancia. La ganancia es como la regla de 3 simple. Aquí podemos agregar operaciones aritméticas de multiplicación y división de forma directa, sin necesidad de hacer tantos bloques. Entonces esta salida, que ya es la diferencia, la vamos a agregar acá y dentro de este diagrama le vamos a colocar la operación que nos implica la multiplicación por R y la división sobre 2L.
Como dijimos, vamos a multiplicar por R, donde R es el radio de la llanta, entonces le vamos a poner por 0.1 y vamos a dividir entre 2 veces L. Recuerden que L es la longitud de distancia del centro de masa a una llanta. Entonces sería 2 veces, vamos a poner aquí 2 por la distancia del centro de masa a una llanta es 0.2 metros, que se traduce en 20 centímetros. Le damos OK. Aquí no se alcanza a apreciar, entonces tenemos que hacer más grande el bloque. Una vez que ya podemos apreciar el valor de la fórmula, vamos a agregarle aquí unos paréntesis para mejorar la sintaxis, para que no nos dé un error o un valor no deseado. Vamos a notarle que aquí en este bloque estamos obteniendo la diferencia de W de menos WI. Acá le vamos a agregar que esa es la suma de la velocidad angular de la llanta derecha y la velocidad angular de la llanta izquierda. Acá esta fórmula ya nos va a generar, como dijimos, la velocidad angular W, y le vamos a colocar de igual forma una salida. Vamos a seleccionar y vamos a copiar con control sin soltar este bloquecito. Vamos a regresarnos y observamos que ahora nuestro bloque se ha extendido y ya nos genera dos salidas. Vamos a manipularlas para poder hacer las ecuaciones que tenemos acá arriba, como x punto y y punto. Para obtener x punto vamos a utilizar en Library Browser, buscamos User Defined Functions, le damos clic aquí donde dice Interpreted MATLAB Function y la arrastramos. Las ecuaciones que tenemos acá, que describen la cinemática, nos implica obtener el valor phi. El valor phi, obsérvese que se marca como la derivada. La derivada de phi es la velocidad angular. Entonces, si nosotros queremos regresar al valor phi, es decir, la posición angular, nosotros tendríamos que hacer la operación inversa, que es integrar. Entonces nosotros vamos a integrar la velocidad angular W. Recuerden que en este bloque obtenemos como salidas, en la parte 1, es decir, output 1, obtenemos la velocidad lineal. Y en el output 2 obtenemos la velocidad angular W. Por lo que si nosotros ya podemos obtener la velocidad angular, la vamos a introducir en este bloquecito y la vamos a integrar para obtener el valor phi. Sin embargo, no podemos manipular esta salida así de forma directa. Vamos a utilizar un multiplexor. El multiplexor lo encontramos en los bloques usados comúnmente. Es un MUX, ¿sale? Y aquí le vamos a agregar esta entrada. Después esta otra entrada, y como queremos que tenga una tercera entrada, que es decir, que nos dé la entrada de phi, vamos a poder manipular el multiplexor y vamos a cambiar el número de pines de entrada. Le vamos a seleccionar el número 3 y OK. Entonces aquí en la entrada de esta función interpretada por MATLAB vamos a meter la salida que nos da el multiplexor. Como tenemos tres entradas, nosotros vamos a seleccionar cuál de las tres entradas vamos a utilizar en la función. Estas entradas son nombradas con la letra U, es decir, en este orden sería U1, que es velocidad lineal, V, U2, velocidad angular, W, y U3, que va a ser el valor de phi. Entonces le vamos a dar doble clic, hacemos mención que en este bloquecito vamos a introducir la salida que nos da como W, que es la velocidad angular, ya que esta es la que vamos a integrar. Entonces aquí no va a ser la entrada U3, es la entrada U2, es decir, la velocidad angular W. Al entrar acá la integramos y obtenemos entonces sí phi
y que podremos utilizar para las demás funciones que tenemos acá arriba. Obsérvese que en las funciones para obtener x punto y y punto es necesario el coseno y el seno del ángulo phi, el cual ya tendremos obtenido acá en la entrada en el multiplexor como entrada U3. Vamos a copiar este bloquecito, hago lo mismo para las dos funciones. Vamos a introducir la misma salida del multiplexor a ambos y vamos a escribir la fórmula dentro del bloque. Le vamos a colocar que queremos obtener x punto. Para obtener x punto tenemos que multiplicar velocidad. La velocidad nos la está dando la salida 1, entonces le ponemos que es u1 por el coseno de phi. Ponemos coseno entre paréntesis. Ahí le vamos a colocar el argumento. ¿Quién es phi? Phi es la entrada que tenemos acá retroalimentada como U3, ya que una vez integrada W obtenemos phi. Entonces ponemos aquí U entre paréntesis 3. Cerramos paréntesis. Para obtener el valor de y punto, voy a copiar la misma fórmula, solamente que ahora va a ser, en vez del coseno, el seno. Seleccionamos el bloque, pegamos la fórmula anterior, pero ahora en vez de ser V, que es la entrada U1, por el coseno, ahora va a ser por el seno del ángulo phi, que viene de la entrada 3. Ahora, para poder visualizar estos valores, vamos a aplicar, obsérvese que acá ya también está la derivada de la posición en X y la derivada de la posición en Y. Entonces, si quisiera visualizar los valores anteriores, es decir, los valores originales, vamos a utilizar la misma técnica, vamos a integrar las salidas. Entonces vamos a copiar esos bloquecitos y vamos a cablear. Ahora, para visualizar el comportamiento de estas salidas, vamos a agregar en skins, en sinks, vamos a agregar scopes, que son herramientas para visualizar las gráficas que se producen, en este caso de las velocidades y del ángulo con respecto al tiempo. Entonces copiamos y cableamos para visualizarlas. Hemos nombrado los scopes como gráfica en X, gráfica en Y y gráfica en phi. Obsérvese que si de entrada tenemos velocidad angular derecha e izquierda como 1, entonces el robot se va a mover en una sola dirección, por lo que en las gráficas podemos apreciar lo siguiente. La gráfica en X hay un desplazamiento, su incremento de la posición en X es lineal, es decir, pasa un segundo, aumenta, aquí tenemos como 0.1, pasa 2 segundos, 0.2 y así sucesivamente a través del tiempo. La gráfica en el eje de las Y podemos apreciar que no cambia, ya que como las dos llantas idealmente tienen la misma velocidad y no hay algo que perturba dicho movimiento, entonces obsérvese que se mantiene la posición en X invariante. Y si observamos la gráfica del ángulo phi, ya que como las dos llantas tienen la misma velocidad, pues el ángulo de dirección no cambia, se mantiene en esa posición angular. Si nosotros cambiamos los valores, por ejemplo, en este caso, vamos a suponer que la llanta izquierda la hacemos girar un poquito más lento, es decir, vamos a suponer que gira a la mitad de la velocidad de la llanta derecha. Al correr las gráficas nuevamente, obsérvese cómo la posición en X tiende a ser una curva, ya que la llanta izquierda hace que la trayectoria vaya cambiando ligeramente. Esta es como la simetría o la simétrica de la posición en el eje de las Y. Obsérvese que también cambia, ya no se mantiene cero, sino que también va incrementando su posición conforme pasa el tiempo.
y finalmente la gráfica del ángulo phi va cambiando, y vean que es constante, es una línea constante, ya que la velocidad va de una llanta es la mitad de la otra. De igual forma, si cambiáramos el valor por un sentido contrario, por ejemplo -1, es decir, una llanta gira en un sentido y la otra gira en sentido contrario, al correr nuestra simulación, la gráfica en X se mantiene en 0, la gráfica en Y también en 0, y el ángulo es el que va cambiando. ¿Por qué se mantienen en 0? Ya que como una gira en un sentido y la otra en sentido contrario a la misma velocidad, el robot se mantiene girando sobre su propio eje. No hay desplazamiento en X y en Y. Sin embargo, el ángulo es el que va a ir cambiando conforme pasa el tiempo. Como conclusiones, podemos asegurar que el programa de MATLAB Simulink es una herramienta de gran potencial para la simulación, para la caracterización, pero sobre todo para la experimentación de los modelos matemáticos en cualquier tipo de robot, vehículo guiado automáticamente, ya sea de tipo de ruedas o de tipo dron.